De nuevo nos encontramos en nuestra catequesis. Bienvenidos, bienvenidas para que ahorita, poniendo mucha atención, estudiemos desde casa, aprendamos, crezcamos. Pues así que les invito a que nos preparemos nuevamente con una canción, así como lo hicimos en la catequesis y lo hemos hecho en todas las catequesis. Para vivir la Eucaristía, voy a misa. ¿Qué significa? ¿Por qué nos paramos? ¿Por qué nos sentamos? ¿Por qué el sacerdote hace esto? Pues eso lo vamos a aprender de una forma muy sencilla. Así que preparemos primero el corazón con la siguiente canción. En la catequesis anterior aprendimos de dónde viene la Eucaristía, de la última cena, de la Pascua de los judíos. Todo esto que celebramos, Jesús que ha entregado su vida y que se ha quedado en su cuerpo y en su sangre. Pues muy bien, nosotros, la Iglesia, seguimos celebrando la Eucaristía a través del sacerdote que en nombre de los discípulos, pero sobre todo en nombre de Jesús, cumpliendo el mandato de los discípulos, en nombre de Jesús, es el mismo Jesús en cada sacerdote que celebra la última cena. Y que ustedes ven que hacemos muchas cosas en la Eucaristía. Así que hoy vamos a aprender. Toda la Eucaristía se divide en 4 partes. Primero, ritos iniciales. La primera parte. ¿Qué hacemos en la primera? ¿Se acuerdan? Hacemos un canto de entrada. Vienen con alegría juntos como hermanos. Dios está aquí. Y con mucha alegría iniciamos la celebración, cantando y alabando a Dios. Luego saludamos a Dios. ¿Y quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso lo hacemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después hacemos un saludo. El saludo que las primeras comunidades recibían de los apóstoles, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando la bendición, deseando el bien para todos en nombre de Jesús. Y vienen estos ritos iniciales una parte muy importante, pedir perdón. Por eso rezamos el yo confieso ante Dios, todo, reconocer delante de Jesús que somos débiles, que necesitamos la misericordia, que no nos portamos bien y que si vamos a recibir su presencia, pues tenemos que estar con un corazón puro. Por eso decimos yo confieso ante Dios por mi culpa, por esas oraciones que hemos ido aprendiendo en las catequesis. Luego, si es domingo, rezamos el Gloria para alabar a Dios, que a veces en la catequesis nos cuesta aprendérnoslo, pero que es muy bonito. Y después una oración, oremos. ¿Cierto? El Padre dice, oremos, y hace una oración en este librito que se llama El Misal. El Misal es un libro que nos ayuda a celebrar la Eucaristía. Ay, Padre, pero es que usted lee. Todos los católicos del mundo celebramos la misma Eucaristía el mismo día. Pero imagínate cómo nos vamos a reunir todos en un mismo lugar. Por eso lo hacemos haciendo las mismas oraciones y llevando el mismo orden para que todos alabemos al Señor en una sola voz. Después de esa oración nos sentamos
Y aquí entramos a la segunda parte de la Eucaristía, o la primera gran parte, que es la liturgia de la palabra, el alimento. Dios que se nos da a través de su palabra para llenar nuestro corazón, para hacernos reflexionar, para hacer su voluntad. Y siempre encontramos la primera lectura, de la cual respondemos: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Casi siempre del Antiguo Testamento, luego el Salmo, que es esa alabanza al Señor, y la segunda lectura, si es domingo o alguna fiesta especial, que ahí siempre es una carta o de San Pablo, o a los Hebreos, o de Santiago, o de Pedro, o de Juan, en fin. Y luego viene el canto del aleluya, el gran júbilo y exclamación, que si estamos en Cuaresma no lo hacemos otro canto que no traiga ese canto de triunfo, porque lo reservamos hasta la Pascua. Y luego viene el sacerdote o el diácono a proclamar el Evangelio. Es la palabra de Jesús, es Jesús que se nos da alimento, es Jesús mismo quien nos habla, y por eso nos ponemos de pie, que significa estar en posición de triunfo, de atención, y nos signamos. ¿Se acuerdan que nos han enseñado que una cruz en la frente, una en la boca y una en el pecho? ¿Para qué? Para decir que esa palabra se guarde aquí en mi mente, yo la proclame con mis labios y quede grabada en mi corazón, y no se me olvide lo que el Señor me enseña y me pide. Y después viene la predicación o la homilía que hace el sacerdote o el diácono a la comunidad, reflexionando un poquito la palabra de Dios. Si es domingo, terminada la homilía, pasamos al credo, que es la profesión de fe, que todos nos estamos aprendiendo en la catequesis. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y después de allí viene una oración de los fieles, donde oramos los unos por los otros, por la iglesia, por los gobiernos, por nuestras familias, por los enfermos, por los niños que no tienen que comer, por nuestros proyectos, por nuestra vida, por todo. Y oramos todos en comunidad. Y allí termina esta parte de la liturgia de la palabra, el alimento que se nos da a través de la palabra de Dios. Y luego volvemos a pasar aquí al altar, a la liturgia de la Eucaristía. Y el sacerdote prepara lo que vamos a ofrecer. ¿Se acuerdan que en la catequesis primera dijimos que los judíos ofrecían un cordero y celebraban este ofrecimiento en gratitud a Dios con pan y vino? Pues que ya no necesitamos un cordero, porque es el mismo Jesús quien se ofrece y que se ha quedado presente ¿en qué? En el pan y en el vino. Si ustedes han visto que el sacerdote, cuando prepara el cáliz, le echa vino y luego le echa un poquitico de agua. Pues muy bien, ¿para qué le echa un poquitico de agua? Si vamos al texto bíblico, del costado de Jesús salió ¿qué? Sangre y agua, que significa que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero Dios es más grande que el hombre, por eso el vino es más que el agua, y se combinan, porque aquí realmente va a estar Jesús. Y entonces empezamos la liturgia eucarística. El sacerdote empieza una alabanza que dice: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y así una alabanza que terminamos con el canto del santo. Santo, santo tú eres, o santo es el Señor mi Dios, o santo es el Señor, el que los músicos nos acompañan. Y luego viene la parte más importante de la Eucaristía, la consagración, o como dicen nuestros abuelos, la elevación. Es Jesús quien se hace ahora sí muy presente, que este pan y este vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Y qué hace el sacerdote? En nombre de Jesús hace las palabras de la consagración, que cuáles son, ¿se acuerdan? Las de la última cena. Toma el pan y dice: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego toma el cáliz y dice: esta es mi sangre derramada por todos para la salvación, ¿cierto? Que hagan esto en memoria mía. ¿Se acuerdan que eso fue lo que hizo Jesús en la última cena? Pues Jesús lo vuelve a hacer con nosotros en cada Eucaristía. Y así,
a través de la imposición de manos del sacerdote, donde baja el Espíritu Santo y convierte esto que ya no será pan, ni esto un simple vino, sino el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos van a alimentar. Y por eso todos en ese momento nos ponemos de rodillas adorando, porque es Jesús quien se está haciendo presente aquí en el altar y del cual nos vamos a alimentar desde la primera comunión. Jesús que prepara una mesa, una comida para nosotros, y nosotros a veces se la dejamos servida. ¿Cómo se pone la mamá o la abuela cuando te prepara un alimento rico y tú no te lo comes? O la dejas plantada. Seguramente que se pone triste. Pues Jesús cada domingo especialmente nos prepara un banquete para alimentarnos espiritualmente, para entrar en nosotros, y nosotros a veces se lo dejamos servido. Y después de que Jesús se hace presente en su cuerpo y en su sangre, sigue la plegaria donde pedimos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los enfermos, por los que ya han fallecido. Por todos invocamos la presencia de la Virgen María y terminamos con lo que llamamos doxología, una alabanza por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Y ahí estamos de pie porque estamos todos orando triunfantes. De ahí pasamos a el Padre Nuestro, la oración que hacemos los unos por los otros. Miren qué importante reunirnos en la Eucaristía, porque no te estás encontrando tú solo, sino que estás orando con los demás a Dios. Oramos el Padre Nuestro, luego nos damos el saludo de la paz, compartiendo esa paz que Jesús nos da, y luego viene la comunión. Jesús que se parte y se comparte. Lo que Jesús hace con su presencia en el pan y en el vino, lo hacemos nosotros compartiendo nuestra vida con los demás. Y cuando ustedes hagan la primera comunión, el sacerdote les va a dar una hostia más pequeñita y les va a decir cuerpo de Cristo. Y ustedes, o les va a dar con el vino cuerpo y sangre de Cristo, y ustedes dirán que amén. Recibirán a Jesús en su corazón. Todos nos alimentamos, es un momento para orar. Y finalmente entramos a la cuarta parte, los ritos finales. Después de que hemos comulgado todos, nos hemos unido nuestro corazón a Dios. Jesús ha entrado en nosotros, pues hacemos la oración final y el sacerdote nos da la bendición para que vayamos a ser otros Jesús afuera. Para eso nos alimentamos en la Eucaristía, para hacer otros Jesús afuera. No podemos venir a alimentarnos como jugando y llevar otra vida. No, Jesús entra en su presencia real de su cuerpo y su sangre en nosotros, celebra una fiesta. La Eucaristía es una fiesta porque Dios entra en nosotros. En Jesús Dios nos abraza, nos alimenta, nos llena de fuerza. Además celebramos que Él nos libera del pecado. Ha muerto en la cruz y nos ha liberado del pecado. Cada que nos llenamos de Jesús somos hombres y mujeres nuevas, son niños nuevos, niños más obedientes, niños más juiciosos. Por eso nos preparamos para hacer la primera comunión. Así que cada que vivas la Eucaristía, acuérdate que cada momento tiene su sentido, que Dios nos habla en cada ratico y por eso hay que estar muy atentos, orando, cantando y adorando la presencia de Jesús. Ahorita va a aparecer allí nuestra tarea, nuestro tallercito y también lo que vamos a hacer, compartir la vida con los demás. Qué bueno que cuando lo puedas hacer, compartas algo de comida con los demás, así como Jesús nos comparte su presencia para alimentarnos espiritualmente. Y una tarea más, invita a los demás a que vengan contigo a misa. Hemos aprendido cómo vivir la Eucaristía, qué significa, así que cuando podamos volver a misa, vamos a ir y ya sabemos qué vamos a celebrar. Así que muy atentos, muy animados y Dios los bendiga.